vamos a hablar sobre las dos estructuras óseas claves en el sistema masticatorio, que es el maxilar y la mandíbula. Vamos a empezar con el maxilar, que es el hueso principal para el soporte de los dientes superiores y forma el techo de la cavidad bucal. Una cosa que la diferencia de la mandíbula es que el maxilar es un hueso fijo, está fusionado al resto del cráneo y proporciona una base estable que es fundamental para las funciones de masticación y habla. Por otro lado tenemos a la mandíbula, el único hueso móvil del cráneo. La mandíbula es una estructura compleja que sostiene los dientes inferiores y permite los movimientos necesarios para masticar, hablar y gesticular. Esta movilidad es posible gracias a la articulación temporomandibular que conecta la mandíbula con el hueso temporal del cráneo, y tiene varias partes importantes como son las ramas ascendentes que se conectan con el cráneo y el cóndilo mandibular, que es una estructura que se articula con el ATM. La forma y el movimiento del cóndilo permite que la mandíbula no solo abra y cierre, sino también realice desplazamientos laterales y de proyección hacia adelante, especialmente para triturar alimentos. Por ende, la relación maxilar-mandíbula es esencial para el equilibrio y la armonía de la masticación. El maxilar proporciona un anclaje fijo, mientras que la mandíbula, al ser móvil, se ajusta a través de movimientos precisos para lograr un contacto adecuado entre los dientes superiores e inferiores. Es conocido como oclusión, que es fundamental para la masticación eficiente y para evitar desequilibrios musculares y articulares. Vamos a empezar con los músculos de la masticación, empezando por el temporal, que ocupa la fosa temporal y posee fibras de 3 sentidos, verticales, oblicuas y horizontales. Su origen es en la línea temporal inferior del parietal y su inserción es en la apófisis coronoides de la mandíbula. Su inervación es con el nervio temporalis profundo anterior, medio y posterior y el nervio auriculotemporal, todos ellos de la rama maxilar inferior. Su acción es elevador y retractor de la mandíbula. Con el siguiente, el mastetero, que tiene 2 fascículos, es el más anterior y ponente de los músculos masticadores y su origen es en el borde inferior del arco cigomático. Su inserción es en el borde inferior y ángulo de la mandíbula. Su inervación es en el nervio masteterino de la rama del nervio maxilar inferior y su acción es elevador del ponente de la mandíbula. En el músculo pterigoideo lateral o externo se divide su origen en 2 cabezas, la superior, que está en la cresta del ala mayor del esfenoides, y la inferior en la lámina pterigoidea lateral. Su inserción es en la cápsula articular y maxilar inferior y su inervación es en el nervio maxilar inferior y la función es la prostrucción y abrir la boca. En el músculo pterigoideo medial o interno está situado por dentro de la rama ascendente de la mandíbula. Su origen es en la fosa pterigoidea, su inserción es en el ángulo interno de la mandíbula, su inervación es en el nervio pterigoideo interno de la rama maxilar inferior y su acción es elevador de la mandíbula y actúa en conjunto con el mastetero. Empecemos hablando del cóndilo mandibular, que es la proyección redondeada de la mandíbula que encaja en la cavidad clinoidea del hueso temporal y está recubierto por fibrocartílago que permite el movimiento de rotación y deslizamiento, como lo es abrir y cerrar la boca. La cavidad clinoidea es una depresión en el hueso temporal que alberga el cóndilo mandibular y está conformada por una zona anterior, que es el tubérculo articular, y una posterior que facilita y limita los movimientos mandibulares. La disposición del cóndilo y la cavidad clinoidea permite la movilidad de la mandíbula, combinando rotación y traslación para realizar funciones como masticar y hablar. Disco articular de la ATM. Sus características principales son: tiene forma bicóncava, más grueso en los bordes que en el centro, y divide la articulación en 2 compartimentos, superior e inferior. Sus funciones más principales son amortiguar presiones, permite movimientos más suaves, mejora la estabilidad articular. Ligamentos principales de la ATM. Los ligamentos colaterales o discales. Su función principal: fijan el disco al cóndilo, limitan el movimiento del disco y permiten el movimiento de rotación del disco sobre el cóndilo. Ligamento capsular: envuelve toda la articulación, retiene líquido sinovial y proporciona estabilidad. Ligamento temporomandibular: refuerza la parte lateral de la cápsula, limita los movimientos de la apertura y el desplazamiento posterior del cóndilo y principal ligamento del ATM. Ligamentos accesorios: tenemos el esfenomandibular, estilomandibular, pterigomandibular. El esfenomandibular desde el espino del esfenoides hasta la língula mandibular y proporciona una estabilidad medial. El estilomandibular desde la apófisis estiloides hasta el ángulo mandibular limita la protrusión excesiva. La cápsula articular de la articulación temporomandibular es una envoltura de tejido fibroso que rodea esta articulación, la cual conecta la mandíbula, que es el hueso mandibular, con el cráneo, que es el hueso temporal. Esta cápsula cumple varias funciones, que es la estabilidad y protección, contención del líquido sinovial y anclaje de los ligamentos y músculos. Esta estructura es fundamental para el funcionamiento de la articulación temporomandibular, permitiendo una masticación y habla adecuada. Apertura y cierre mandibular. Como primer punto tenemos la apertura. En su primera fase de rotación, el cóndilo rota en el compartimento inferior. El disco gira hacia atrás y esto ocurre en los primeros 20 a 25 milímetros. En su segunda fase, que sería la traslación, el cóndilo y el disco se desplazan hacia adelante y abajo, se mueven sobre la eminencia articular, completa la apertura total de 40 a 60 milímetros.
En el cierre tenemos como principales movimientos de inversión a la apertura, el cóndilo y el disco regresan a su posición original, los músculos elevadores se activan y termina el contacto dental. Protrucción y retrucción. Protrucción. La mandíbula se mueve hacia adelante, los cóndilos se deslizan hacia abajo y adelante. El disco acompaña el movimiento. Esto se da en un rango de 10 a 15 milímetros aproximadamente. Retrucción. Movimiento posterior de la mandíbula. Los cóndilos regresan a la fosa. Tienen un movimiento limitado por ligamentos y esto se da en un rango de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Los músculos principales involucrados para estos movimientos son en apertura, pterigoideo externo y suprayoideos. En el cierre tenemos el macetero, el temporal y el pterigoideo interno. En protrucción tenemos pterigoideo externo y macetero, y en retrucción tenemos fibras posteriores del... En los movimientos laterales de la mandíbula, el lado hacia el que se desplaza se llama el lado del trabajo y el cóndilo se mueve hacia afuera y hacia abajo. En el lado opuesto o lado de no trabajo, el cóndilo se mueve hacia adelante, hacia abajo y hacia el centro. El movimiento de Bennett es un proceso en el que el cóndilo de no trabajo desciende más que el del trabajo, lo que se genera una mayor separación entre las arcadas dentarias. Además, las cúspides vestibulares de los molares en ambos lados se mantienen de la misma altura y no siempre entran en contacto durante este movimiento. Pero ¿cuáles son las funciones en sí de la ATM? Tenemos como primer punto la masticación. Como sabemos, la ATM nos permite movimientos como la apertura, cierre, desplazamientos laterales y protrucción y retrucción de la mandíbula. Y estos movimientos son esenciales para triturar y mezclar los alimentos en boca, facilitando así la digestión. Tenemos la fonación, que es la posición y el movimiento de la mandíbula. Están controlados por la ATM y son clave para la producción de sonidos. Durante el habla, la mandíbula se ajusta sutilmente para articular diferentes consonantes y vocales, y estas trabajan en coordinación. También tenemos a la deglución, que la ATM se coordina con otros músculos para estabilizar la mandíbula, mientras que la lengua lleva los alimentos hacia la faringe. La correcta función de la ATM es importante para la deglución efectiva y segura, evitando el paso de alimentos hacia las vías respiratorias. También tenemos la expresión facial. La ATM también permite los movimientos que son esenciales para expresiones faciales, como lo son los movimientos de la mandíbula para reír, fruncir los labios o hacer gestos faciales. Contribuyen a nuestra capacidad de comunicar emociones de manera no verbal. También tenemos el mantenimiento de la postura de la mandíbula. Esto sucede cuando no estamos hablando, masticando o deglutiendo. La ATM mantiene la mandíbula en una posición de reposo ligeramente separada de los dientes superiores. Esto ayuda a reducir el desgaste de la dentición y la mantiene en una posición relajada, evitando la tensión de los músculos mandibulares. Y también respirar, aunque no participa directamente en la posición de la mandíbula, influye en la apertura de las vías respiratorias. Una disfunción en la ATM puede reducir la apertura de las vías y afectar a la respiración, especialmente al dormir.